Muy buenas amigos, aquí estamos de nuevo, otro video tutorial. Vamos a hacer un video tutorial de electrónica. Nos vamos a centrar en los voltajes del pinball. Vale, aprovechando que tenemos una Adams que la tenemos recién reparada, recién terminada, vamos a medir los voltajes de la Power Drive en los checkpoints, los puntos que tenemos de referencia del fabricante que nos pone en la placa para saber qué voltajes debe de tener. Siempre hay variaciones, obviamente, porque la electrónica es así. Con la electrónica, según los componentes, hay pequeñas variaciones de voltaje de incluso una placa a otra, de una máquina a otra. Pero bueno, más o menos para que os sepáis medir con el tester, después de la lección del otro día del funcionamiento del tester, sepáis medir esos voltajes y orientaros más o menos si la máquina está sacando bien los voltajes o no. También quiero aprovechar el vídeo para tomar mediciones del voltaje del DMD, que es algo que me ha pedido mucha gente, y así pues bueno, tenéis una manera gráfica en el vídeo de ver cómo se toman los voltajes y saber si están dentro de los rangos, para saber si esos voltajes están bien, ¿no? Vale, pues vamos a ello, vamos a meternos en profundidad. Primero, en el tester, ¿vale? Lo colocamos en voltaje continua, como explicamos la otra vez el funcionamiento. Y como el mayor voltaje que vamos a medir va a ser 50 voltios, que es el de las bobinas, lo tenemos que colocar en 200. Si recordáis, siempre tiene que ser superior al voltaje que vayamos a medir. Si lo pusiéramos en 20, al medir las bobinas nos saltaría fuera del rango, indicándonos que está fuera del rango a medir. Entonces lo vamos a poner en 200 y vamos a medir siempre en ese voltaje. Vale, como la parte negativa de la máquina, en la Power Drive, tenemos este punto de aquí, ¿vale? Que es el GND, es la masa de la placa, pero como la parte negativa de la máquina está conectado a todas las placas, incluso a lo que es la chapa metálica, el negativo lo vamos a poner siempre conectado a la chapa metálica, ¿vale? Ahí tendremos negativo general de la máquina. Vale, una vez que ya tenemos el negativo, con la punta de positivo nos vamos a ir buscando los diferentes checkpoints que tenemos en la Power Drive. Este en concreto es el referente, si os acordáis del videotutorial de la Power Drive, la parte de luces controladas. Tiene aquí el checkpoint, que es de 18 voltios. Pues ponemos la punta y veremos que marca, pues hay una pequeña oscilación, pero vamos, está en torno a los 16-17 voltios. Es porque al estar la máquina encendida, pues está consumiendo las bombillas. Pero hay una pequeña variación. Pero siempre estará en el rango de los 16-18 voltios. Eso sería una medida correcta. Siguiente checkpoint que tenemos está aquí metido, debajo justo de los condensadores. ¿Vale? Este checkpoint es el de los 50 voltios, el que mide el voltaje de las bobinas. Si lo ponemos nos marcará 70 voltios, más que nada porque ahora las bobinas no están consumiendo, ¿vale? Y siempre hay un voltaje más alto. En la placa os marca 50, pero casi siempre en los polímetros, los testers, os van a marcar 65 o 70 voltios, sobre todo así en vacío. Vale, el siguiente checkpoint, aquí como os he indicado tenemos el GND, el de la masa, y justo encima tenemos 18-20 voltios dedicado a flashes y motores, ¿vale? Si testeamos aquí nos marcará 21 voltios, indicando que también está correcto, ¿vale? Siguiente punto, nos vamos ya a este lado de la placa, en el que tenemos los 12 voltios reales y los 5 voltios, ¿vale? Ponemos el de 5 voltios y ahí nos marca, pues eso, 4,9, que si bajamos el rango a 20 nos pondrá 5,07, ¿vale? Es que en rangos superiores no es tan minucioso a la hora de medir, pero cuando te acercas al rango sí que es más preciso, ¿no? Y por ejemplo, el de 12 voltios, que lo tenemos en 11,8, ¿vale? O sea que están los dos bastante bien en el rango. Y luego los 12 voltios digitales o lógicos, a ver, mal asunto si me marca solo 3. Ah, vale, que no estaba en el punto de los 12 voltios, vale, es este. Ok. Hay 14 voltios. Este 12 voltios digitales siempre son más altos, ¿vale? Siempre están en el rango de los 13-14 voltios, que es lo que se utiliza para alimentar esta parte de aquí, como comentamos, para alimentar las placas de los optos, ¿vale? ¿Y qué más? Por ejemplo, tenéis también
que fijaros que los diodos LED, veis que hay varios diodos LED encendidos por la placa, cada uno corresponde a uno de los voltajes. ¿Vale? Este que tenemos aquí es el de los 5 voltios. Normalmente está marcado en placa, indicando de qué es el valor del LED. No sé si lo podéis ver ahí en el vídeo. Bueno, creo que ahí solamente marca el número de LED. Aquí este es el de los 12 voltios. Aquí tenemos el de los 12 voltios digitales. ¿Vale? Luego nos ponemos por aquí. Tenemos el de los flashes. No, perdón, este es el de la iluminación general, la iluminación controlada. Y el de ahí arriba, el de los flashes y bobinas. ¿Vale? Como podéis ver, los testigos siempre también ayudan, pero bueno, lo mejor para no fiaros es medir las tensiones y así nos evitamos de historias raras. Una cosa que tenéis que tener en cuenta también, que a la hora de medir, sobre todo cuando tenéis una caída de tensión de los 5 voltios, es medir el antes, como medimos aquí los 5 voltios, y el después, ya en este condensador azul, que todas las CPU lo tienen, ¿vale? A no ser que lo hayan cambiado y tengan otro tipo de condensador, pero normalmente el condensador siempre está aquí. Entonces lo medimos aquí y ahí vemos el voltaje que le está entrando a la CPU, ¿vale? ¿Por qué os digo esto? Porque hay veces que la transición desde aquí hasta aquí nos hace caer el valor de los 5 voltios, ¿vale? Bien porque los conectores estén haciendo mal contacto o porque los cables estén mal. Entonces, hay veces que los reseteos, que mucha gente relaciona con los condensadores o con un fallo de aquí de la Power Drive, hay veces que es aquí. Estos conectores fallan de contacto y hay una caída de voltaje entre la salida y la entrada a la CPU, ¿vale? Tenéis que tenerlo en cuenta siempre a la hora de medir en los dos lados para asegurarnos de que el voltaje está llegando correctamente. Vale, voltajes, por ejemplo, la CPU va a trabajar siempre con 5 y 12 voltios. 5, que es todos los 5 para la lógica, para lo que es la electrónica, y los 12 voltios, veis que ahí está indicando el LED. Este LED indica que tiene 5 voltios, que tiene corriente, y este que está comunicando, ¿no? El diagnóstico de la CPU. El de arriba es normal que esté apagado porque solamente se enciende cuando arranca la máquina. 5 voltios, como os decía, para controlar la parte lógica, y 12 voltios exclusivamente para controlar la parte de los switches, ¿vale? Siempre que tengáis un problema de switches, posiblemente es porque no le llegan esos 12 voltios a la placa, ¿vale? El resto de placas, si nos vamos para arriba, lo que es la Filtronic, sonido y placa de vídeo ya trabajan con 5 voltios, ¿vale? Vemos que tienen las entradas, los voltajes, cada una tiene su conector de entrada, ¿vale? Y aún así también recibe 5 voltios por la faja de datos, ¿vale? Tipo como si fuera un conector USB. A través de los datos también recibe 5 voltios. La única que lleva el testigo es la placa de vídeo. Como veis aquí arriba lleva el LED indicando que tiene alimentación, ¿vale? Que tiene corriente. Luego tenemos que en la placa de vídeo nos entran, bueno, los voltajes de alimentación de 5 y 12 voltios, y luego tenemos un voltaje de 100 voltios que vienen del transformador. Con estos dos conectores se genera todas las salidas que necesita para alimentar el DMD. Una de las cosas que nos habéis pedido es saber cómo se miden las tensiones de DMD para saber si son correctas. Entonces nos vamos a medir directamente, en vez de medir la salida de la propia tarjeta de vídeo, nos vamos a medir siempre en el DMD. ¿Por qué os digo esto? Porque los DMDs, este conector que veis aquí, vamos a poner aquí el tester, vale, este conector, que es de 2, 4, 5, 6, 7 y uno tapado, 8 pines, que tiene uno tapado, este es universal, ¿vale? Todos los DMDs tienen el mismo conector. En función de cómo sea la tarjeta de vídeo, de qué tipo de modelo sea, puede variar mucho en lo que es placa de vídeo y las salidas de voltajes, o sea, por donde salen los voltajes. Pero al final siempre es este. Todos los DMDs tienen este conector, por lo cual es más fácil aprender cómo se mide aquí, porque así vamos a poder medir todos y cada uno de los DMDs. Vale, los DMDs. Voltajes. Tenemos las dos patillas del medio, digamos que esta es la patilla 1, ¿vale? Tenemos la 1, la 2, la 3 que está tapada, la 4 y la 5 son el negativo, son masa, la 6 es otro voltaje, la 7 otro voltaje y la 8 otro voltaje, ¿vale?
Pues entonces vamos a medir, poniendo la punta negra en el 4 o en el 5, da lo mismo, ¿vale? Yo lo suelo poner en el 5, porque si se me inclina y toca la 4 no va a pasar nada, porque son el mismo patillaje. Y vamos a medir la patilla número 1. Vamos a ponerlo en 200. La patilla 1 y la 2 tenemos un rango negativo. ¿Qué quiere decir esto? Porque cuando pongamos el positivo, en la pantalla del multímetro nos va a marcar un menos. En este caso son menos 121, ¿vale? Esto es normal, o sea, no penséis que se ha vuelto loco el polímetro, ni estamos midiendo algo raro o nos hemos equivocado y hemos puesto la polaridad de las puntas al revés. No, es porque los DMD necesitan 2 voltajes negativos, ¿vale? Este sería 1 y en la patilla 2 tenemos el siguiente que son menos 109. Una particularidad que debéis de saber, muy importante, es que entre la patilla 1 y la patilla 2 hay una diferencia de 12 voltios, ¿vale? Siempre. Entre la 1 y la 2 hay 12 voltios de diferencia. ¿Veis que si hay 109? Si le sumamos 12 voltios, nos marca 121, ¿vale? Esta diferencia siempre la tenemos que tener, porque hay un diodo C en la placa de vídeo, que es el que se encarga de mantener esa separación de voltaje, ¿vale? Si las dos patillas nos miden el mismo voltaje, posiblemente tenemos un problema o en el DMD o en la placa de vídeo, que esté ese diodo mal, en corto, y no esté separando esos 12 voltios. Si queréis, bueno, lo podemos explicar en otro vídeo, no pasa nada. En otro vídeo explicaremos cómo es el funcionamiento de la placa de vídeo y cuáles son las salidas y los componentes que intervienen en esas salidas para poder descubrir una avería, ¿no? Pero lo podemos dedicar, por eso podemos dedicarle un vídeo prácticamente entero. Vale, luego tenemos, como dijimos, la 4 y 5 que son masas, las 6 serían 5 voltios, son los mismos 5 voltios de la CPU, o sea, de la power, perdón. Sí, bueno, de la CPU, son 5 voltios de toda la máquina. En la siguiente, en la 7, tendremos 12 voltios, ahí vemos que está correcto, que estos no los utiliza, está cableado, está directamente el DMD, pero el DMD este voltaje no lo utiliza. Y luego tenemos el de 65,8. Aquí hay un rango que puede marcar 66, 67, 68, depende de los modelos de placas de vídeo, hay un rango que varía entre los 65 y los 68, ¿vale? ¿En qué puede influir esta variación? Más o menos intensidad, puede ser una de las variables, puede variar la intensidad del brillo del DMD, ¿vale? Por eso que depende de qué máquina. Las máquinas normalmente españolas dan 67, 68 voltios, da un poco más alto, pero siempre están dentro de ese rango, ¿vale? Y como podéis ver, es sencillo hacer una comprobación de los voltajes, siempre y cuando extremar las precauciones, obviamente, porque estamos midiendo voltajes y simplemente en corto que hagamos nos cargamos la placa de vídeo seguro. Vale, vamos a hacer un pequeño recordatorio porque esta es la parte importante del vídeo. Recordamos que el 4 y el 5 es el negativo, ¿vale? Que el 1 y el 2 son voltajes negativos, ¿vale? Que son menos 100, en este caso menos 120 y menos 109, ¿vale? Que siempre hay un 12 voltios de diferencia. Y luego tenemos los 5 voltios en la patilla 6, los 12 en la patilla 7 y los 65-66 en la patilla 8, ¿vale? Con esto, si tenemos estos voltajes, sabemos que por lo menos los voltajes del DMD están bien. Ya podemos descartar que si hay un problema en el DMD, sea un fallo de voltaje. Podemos tener un fallo de comunicación de los datos, de lo que sea, pero lo que es de voltaje, el DMD está bien alimentado. Y bueno, con esto ya concluyo, que aunque se queje la máquina, concluimos el vídeo. Espero que os haya gustado. Próximamente haremos, como os dije, haremos la placa de vídeo. Bueno, haremos una explicación de cada una de las placas, ¿no? Como hicimos el otro día con la placa de vídeo, con la placa Power y la CPU, pues también haremos diferentes vídeos explicando cada uno de los funcionamientos de las placas, para que por lo menos sepáis cómo funcionan y si hay una avería, centrarse más en una parte, aunque luego no lo podéis solucionar vosotros por lo que sea y queréis mandar la placa a un técnico, pero por lo menos a saber en qué zona está delimitada la avería, ¿no? Nada, espero que os haya gustado y darle al like, como siempre os digo, comentar todo lo que queráis sobre el vídeo. Si tenéis propuestas de algún vídeo también comentarlo en sin problema.
suscribiros a nuestro canal, darle a notificaciones para que os llegue un mensaje cada vez que subamos un vídeo. Nada, muchas gracias por estar aquí. Hasta la próxima.